Somos la voz de los corazones. Hola, muy buenos días para todos nuestros corazones que se unen nuevamente en estas mañanas de sábado 10 de la mañana, deseosos de escucharnos, de sentirnos. Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Nancy, me fue muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren conectados. Un gran abrazo y deseamos que en este día sea para todos de mucha enseñanza y mucho aprendizaje. Claro que sí, Gloria. Hoy tenemos un invitado maravilloso, muy especial. Démosle la entrada a Ramón Hernández. Ramón, muy buenos días, ¿cómo has estado? Muy buenos días a todos quienes se disponen a escuchar la voz de los corazones. Muchas gracias por la invitación, Gloria, muchas gracias, Nancy, muchas gracias a todo el equipo. Y bueno, dispuesto aquí a compartir con ustedes una vez más, aunque no desde este lugar, pero sí desde otros, el conocimiento que ha llegado para esta humanidad para poder realmente aprender a escuchar la voz de nuestro corazón. Claro que sí, Ramón, bienvenido. Quisiéramos saber quién es Ramón, a qué se dedica. ¿Sientes que conocer acerca del espíritu ha generado algún cambio en tu vida? Bueno, Nancy, sí, Ramón es un hombre común, un hombre que vive con su familia, o bueno, con parte de su familia. Vivo con mi esposa, vivo con mi hijo. Vivimos en lo que ustedes conocen como una finca, en el campo, retirado de la ciudad. Bueno, soy abuelo, tengo una nieta pequeñita que tiene, bueno, ayer cumplió 4 meses. Y la verdad que siendo que en la vida de campo nosotros hacemos muchas cosas, en esencia el trabajo que estoy aprendiendo a hacer es justamente el trabajo en mi espíritu. Y para eso, bueno, hemos compartido aquí este espacio, esta finca en donde también todos nos disponemos a, bueno, además de trabajar la tierra y labrarla y cosechar los propios alimentos que producimos, también poder hacer el trabajo de compartir lo que aprendemos justamente de la naturaleza y de la creación. Qué bueno, Ramón. Entonces, maravilloso para ti que vives alejado de la ciudad. Y aprovecho este momento para invitar a todos los que nos escuchan en este momento y que nos están viendo, porque hoy la invitación es muy especial, porque hoy vamos a romper paradigmas y les queremos hacer una invitación para que se centren en sus corazones y aclaren esa mente. La invitación es que dejemos a un lado, por este momento, en el día de hoy, a dejar a un lado el tinte religioso, que dejemos a un lado el tinte político, económico o cualquier filosofía que tengamos en este momento, porque el tema que les hemos preparado para el día de hoy es espectacular, es extraterreno, es un mensaje traído de las estrellas para hombres como ustedes que se conectan en este momento. Entonces, Nancy, ¿cómo te parece lo que vamos a estudiar hoy? El tema de hoy está, la verdad, o sea, maravilloso, y así como dice Gloria, qué bueno que todos nos demos esa oportunidad de aprender y de poder abrir nuestro corazón para comprender y entender. El tema del día de hoy es hermoso. Vamos a ver la parábola del buen samaritano. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado.
Ramón, entonces al inicio de este programa les comentaba de que este mensaje traído de las estrellas, si nosotros quitamos el tinte religioso, nos da la oportunidad de entender la inteligencia y la sabiduría que hay en cada uno de los habitantes de este planeta. Y también, pues te quería preguntar que ese mensaje venido de las estrellas por el gran Maestro Jesús, él tiene muchas parábolas. ¿Por qué entre tantas parábolas decidiste enseñarnos e interpretarnos la parábola del buen samaritano? Bueno, Gloria, la parábola del buen samaritano es una parábola que conozco desde pequeño por haber sido instruido de alguna forma dentro de lo que es la religión católica. En la religión se nos enseña que Jesús hace la similitud con el buen samaritano, asemejando a lo que él vino a hacer aquí al planeta Tierra, siendo que eso es verdad, siendo que él vino al planeta a ayudar al hombre a que pueda salir de todo el daño que le han hecho esos invasores que fueron arrojados aquí al planeta y que es representada en la parábola como los ladrones, que son quienes intentan apoderarse del tesoro que tiene el hombre en su corazón, para poder ir también profundizando cada vez más en los símbolos, de lo cual está colmada esta parábola, porque Jesús entrega con mucha claridad y mucha inteligencia para que quien pueda y sepa escuchar el cifrado que contiene en sí y que es cómo nosotros debemos aplicar realmente la ley del amor. Y a partir de ahí es el mensaje que, conociendo también la profecía de Benjamín Solari Parravicini como legado para la Argentina, en donde hace referencia justamente que la Argentina es la samaritana del mundo, es donde yo empiezo a dedicarle tiempo a poder comprender justamente cuál es la enseñanza que comparte Jesús en la parábola del buen samaritano. Gracias, Ramón. Dentro del contexto que nos cuentas, pues como entrando a este estudio de esta parábola, y en medio de la investigación que has podido hacer, nos preguntamos, Jesús, ¿por qué siempre hablaba en parábolas? ¿Qué nos quería entregar en medio de ese mensaje? Bueno, Jesús, cuando justamente sus apóstoles le preguntan por qué es que él se dirige a quienes se reúnen a escucharlo, por qué es que él le habla en parábolas. Entonces Jesús les explica a sus apóstoles que siendo que a ellos le es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, o sea, cómo es que se inicia ese reino eterno en el universo desde donde todo se formó, hay unos seres en el planeta que por todo el proceso de invasión y por todo el proceso de desconexión que fue implantado en esta humanidad, no pueden oír y no pueden ver realmente cómo es que la inteligencia que nosotros contenemos en nuestro corazón nos permite comprender el cifrado de las parábolas. Entonces él le decía, aunque tienen oídos para oír, no oyen, y aunque tienen ojos para ver, no ven. Entonces por eso es que la parábola y todas las experiencias que Jesús compartió a través de sus apóstoles, que fueron quienes dejaron escritas todas sus enseñanzas, son para una inteligencia, como bien decía Gloria, que está en nuestro corazón y que es una sabiduría, y que al escuchar las parábolas nosotros claramente podemos ubicarnos en el propósito de nuestras vidas también, o sea, qué es lo que nosotros hemos venido a hacer aquí. O sea, que tanto las parábolas como las profecías conectan con lo que nosotros somos en verdad desde antes de nacer, desde antes de venir aquí a este planeta, en este cuerpo de carne, y comprendemos también que al dimensionar esto, no somos simples mortales.
Ramón, entonces, con lo que nos acabas de explicar, comprendo en este momento que por eso era que cuando Jesús hablaba entonces, no era tan directo para acusar a las tinieblas, sino que él entonces utilizaba, era su parábola, ese mensaje o esa historia con ese mensaje allí cifrado, oculto, para que esos hombres de corazón abierto y con esa mente, con una conciencia bien despierta, pudiera entender al final del tiempo estas enseñanzas. Entonces, nos gustaría saber, Ramón, cómo inicia o conocer el texto de esta parábola del buen samaritano. Excelente, Gloria. Para poder entender por qué es que Jesús utiliza esta parábola, también debemos conocer cuál es el contexto. Jesús, según los evangelios de Lucas, ya habían sucedido una serie de acontecimientos que permitían que Jesús pudiera hablarles a las personas, a los seres que lo escuchaban en ese momento, desde un lugar en donde ya el tiempo de cumplimiento, como vos bien decías, se acercaba al momento en el cual iba a ser crucificado. Entonces ya los apóstoles ya habían salido en misión de dar a conocer el reino eterno, a curar a los enfermos. Ya se les había dado autoridad y poder para expulsar demonios. Y todo eso ellos ya lo hacían. Luego Jesús convoca a 72 hombres que los envía de dos en dos para poder justamente recoger toda la mies, o sea, todo el fruto del trabajo que se venía haciendo en el tránsito de Jesús sobre la tierra. O sea, todos los hombres que escuchaban, todos los hombres que entendían y que comprendían las parábolas, las enseñanzas, el milagro que Jesús hacía, empezó a juntarse como esa mies, al punto en el que en un momento llegaron a ser muchos hombres y que hubo que darles de comer. Entonces, cuando sucedió esto, Jesús también, con esa energía, esa fuerza que contenemos en nuestro corazón, ese principio de verbo que multiplica los panes y los peces, a través de este cifrado, o mejor dicho, a través de esta enseñanza, él logra darles de comer a más de 5.000 hombres. Entonces, todas estas enseñanzas son anteriores a que mientras él veía y recibía a los 72 que regresaban de hacer ese trabajo, daba gracias también a Dios, daba gracias al Padre. ¿Por qué? Porque les era permitido a estos hombres ver y hacer cosas que los reyes y los profetas mucho tiempo antes habían deseado ver e incluso poder hacer. Entonces, ante esto que él hace de dar gracias al Padre Eterno de todo esto que estaba sucediendo, muy complacido también de poder cumplir con la voluntad de quien lo envió, uno de los escribas o doctos o intérpretes de la ley le hace la pregunta de qué era lo que debía de hacer él para poder heredar la vida eterna. Entonces Jesús le dice que si él conoce la ley, que le explique qué es lo que dice la letra de la ley. Entonces ahí el intérprete le relata que la ley dice y enseña que se debe amar al Padre por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces Jesús le dice que si él logra hacer eso, él va a conseguir y obtener la vida eterna. Siendo que podríamos decir que ahí concluye la enseñanza para un hombre, o mejor dicho, para un escriba, un intérprete que conoce las enseñanzas de la ley. Este personaje dentro de la parábola le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús
empieza a relatar el acontecimiento, o mejor dicho, el hecho donde un hombre, bajando de Jericó por el desierto, se encuentra con unos ladrones. Y estos ladrones lo despojan de todos sus bienes, lo dejan casi muerto y tendido en el suelo. Ante esta situación se presenta, o mejor dicho, cruza por ahí un sacerdote del templo y esquiva el cuerpo del hombre casi muerto. Luego se acerca un levita y también pasa por encima de él sin siquiera atenderlo. Pero por último se acerca un samaritano y conmoviéndose en compasión, él decide ayudar al hombre que estaba casi muerto. Entonces procede a curar sus heridas con vino y aceite y lo levanta y lo lleva a una posada para poder ahí continuar el proceso de sanación. Esta es una enseñanza muy linda que obviamente tiene muchos símbolos y hay mucho para interpretar ahí. Pero cuando Jesús le pregunta al escriba o al intérprete quién era el que realmente había hecho la voluntad o quién había cumplido con la ley, entonces el intérprete le dice que quien se había movido a compasión. Entonces el buen samaritano lo que hace es ponerse en el lugar de ese ser humano que está ahí tirado, abatido en el piso, en el suelo, y que no tiene ya casi vida. Y en ese proceso de amor, o mejor dicho, en esa demostración de amor, él lo que hace es restituir esa humanidad para poder que él sea sano y tenga continuidad en la vida. Ramón, ¿qué historia o qué mensaje tan hermoso acabamos de escuchar? Siendo así, surge en mí una inquietud, un interrogante, porque lo que he investigado, un escriba es aquel personaje que ha estudiado muy bien las leyes y las ha escrito, las conoce muy bien. Entonces, Ramón, ¿será que este escriba le lanzó esa pregunta a Jesús para quererlo sacar de su punto, de su equilibrio, de su amor? O como le lanza esa pregunta como si le lanzara dentro de esa pregunta esa cizaña, porque él conocía muy bien la ley. Claro. Esa es la pregunta, porque siendo ese escriba le hace esa pregunta a Jesús el Cristo. Bueno, los escribas y fariseos de aquel tiempo eran intérpretes de la ley mosaica. Y esta ley claramente es la ley que fue instruida en tablas de piedras a Moisés. Entonces, ¿de dónde vinieron esas leyes? ¿Y cuál es el origen de todo eso que sucedió ahí en ese monte del Sinaí o el monte del Odio? Entonces, ¿qué era lo que impartían o qué era lo que enseñaban o hacia dónde dirigían ellos la interpretación? Porque tenían un objetivo, ¿verdad? Estos escribas y sacerdotes tenían un objetivo, y justamente en la pregunta que le hace a Jesús, con toda la atención de todo ese mundo de humanos, de seres humanos que estaban escuchándolo, él veía que sus enseñanzas, las enseñanzas que ellos estaban impartiendo en el templo, estaban siendo derribadas por tierra. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Justamente con estas enseñanzas a través de parábolas, los seres humanos miraban, comparaban y podían darse cuenta de cuál era realmente el verdadero amor, la verdadera enseñanza, lo que realmente tenía valor. Y obviamente se iban ubicando cada vez más dentro del camino que vino a enseñar Jesús.
Y a partir de ahí, todos estos doctos empezaron a perder poder y hacían lo imposible para poder desacreditar las enseñanzas de Jesús. Entonces, estos que recibieron esas enseñanzas en el monte del Sinaí, ¿realmente quiénes eran? ¿Eran realmente humanos? ¿O eran esos que se llenaron de veneno el corazón a través de ese que se hizo semejante al Altísimo y se posicionó en ese monte del odio? Y que luego desde ahí eligió pueblos, hizo guerra, sacrificó animales y exigía a través del sacrificio tener cada vez más y más y más súbditos para poder devorarnos. Entonces, tenemos que poder decir con total claridad que esos escribas y fariseos, así como los denunció también Jesús en Juan 8:44, cuando les dijo que ellos querían hacer los deseos de vuestro Padre, porque ellos son hijos del diablo. Entonces, más allá de esta palabra que muchas veces suena a religiosidad o que muchas veces da miedo, por mencionarlo de alguna forma, porque nos imaginamos ese bicho con cachos y cola, bueno, tenemos que ser claros con que todo eso fue lo que Apocalipsis reseña como los arrojados aquí a la tierra. Pero también tenemos que entender que el amor y la ley que enseñó Jesús, que prevalece por sobre todas estas entidades maléficas que intentan desconectar al hombre y arrebatarle el tesoro, que ese es el símbolo que entrega esta parábola cuando habla de los ladrones. Debemos entender que nada de eso a nosotros nos puede detener. Por eso, el gran amor del Padre para con esta humanidad es haber enviado a su Hijo a que nos enseñe cómo hacer para salirnos de esa manipulación psíquica a través del miedo que implantaron las religiones. Todos estos escribas que, bueno, que tenían ese propósito de, vamos a decirlo así, implantar miedo a través de castigos a infiernos, cielos y purgatorio. Ramón, qué información tan precisa, Sí. tan sabia, tan clara. Comprendo entonces que en ese tiempo, en la época antes de que viniera Jesús el Cristo, ellos se apoderaron de lo que es la interpretación, se hicieron dueños de esa interpretación. Pero entonces, si vemos y analizamos ahorita, como les decía al principio, que hoy vamos a romper paradigmas, porque según nos cuentas esa maravillosa alegoría de esa parábola del buen samaritano, nos damos cuenta que la interpretación entonces es para aquellos corazones dulces, para aquellas mentes que están abiertas a recordar y a rememorar esa enseñanza de Jesús el Cristo. Nancy, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos con esta información? Es que la verdad nos quedamos, o sea, yo me quedo acá sorprendida porque es como hacer un viaje en ese tiempo-espacio, o sea, es algo muy bonito porque ahora Ramón nos decía que por eso Jesús hablaba en parábolas, para que entendiéramos que todo venía cifrado, encriptado y era un mensaje para nosotros. Entonces Ramón nos hacía, digamos, ese viaje y nos contaba la parábola, la cual estamos, digamos, interpretando y él nos está enseñando. A mí me gustaría también saber qué representa dentro de la parábola el sacerdote, porque nos hacemos esa pregunta, o sea, sabiendo que es un sacerdote, que cómo es esa piedad de pasar por el lado del hermano que está ahí herido, maltratado, ultrajado, y pasó de largo y no le importó. Entonces, qué bueno saber qué significado tiene ese sacerdote dentro de la parábola. ¿Qué enseñanza nos da? Bueno, justamente tanto el sacerdote como el levita son siervos del templo, vamos a ponerlo así. Uno con un cargo y otro con otro diferente, pero siendo que en aquel tiempo
todo estaba institucionalizado, al igual que hoy, eso lo hemos heredado, por decir así, o ha sido institucionalizado durante miles de años y nunca nosotros nos hemos dado cuenta de cuál es el origen de eso. Entonces, el propósito de Jesús, enseñar que estos que decían ser conocedores de la ley, que decían predicar la palabra de Dios, la palabra del Padre, de respetar los rituales y ceremonias de adoración al Padre, ante una situación como esa, de encontrar a un ser humano abatido y casi muerto, no se conmueven por esa situación porque no sienten realmente el amor, no lo conocen, no contienen el amor porque ellos, al igual que el intérprete de la ley, el sacerdote y el levita, ellos son una generación de víboras, ellos no tienen el principio de luz que fue formado en amor, paz y armonía con lo que fuimos creados nosotros como humanidad para poder venir también a reconocer esa invasión que fue arrojada aquí al planeta y darnos cuenta de todo el daño que le han hecho a esta humanidad. Y en ese proceso de compasión y de ubicarnos también en el lugar del otro, en el amor al prójimo, poder también entregar nosotros las enseñanzas de cómo hacer para poder reconocerlo. Con este simple hecho de darte cuenta de que, siendo que dice predicar la palabra de Dios, ve a un hermano ahí tirado en el piso y ni siquiera se inclina a ayudarlo. Entonces, ¿qué clase de enseñanzas son las que están compartiendo estos sacerdotes o estos que viven dentro de los templos y dicen que allí es donde está Dios y dicen que ellos son los que tienen el teléfono de Dios y que a través de ese teléfono ellos pueden perdonarle los pecados a los demás? Entonces, todo esto que estamos aprendiendo hoy y que estamos compartiendo también, que nace de nuestro corazón, habla de un tiempo en el cual nosotros también nos ubicamos y empezamos a decirle la verdad a los hombres, porque ese ser que está ahí tirado casi muerto, no necesariamente tiene que ser literal. Si nosotros vemos el proceso que está viviendo esta humanidad, nos damos cuenta que eso es algo que está sucediendo con nuestros hermanos. Eso es algo que lo vemos en el cotidiano vivir. ¿Cuántas veces vemos cómo en las ciudades, en los lugares en donde el hombre se levanta, trabaja, come, se acuesta, se levanta, trabaja, come, se acuesta, se levanta, trabaja, come, se acuesta, y muere sin saber para qué es a lo que vino? Entonces, ese ser humano que vive en esa rueda de ratón, girando y girando siempre, sin ir a ninguna parte, es un ser humano que está casi muerto. ¿Cómo no hacer para llevarle una palabra de aliento? Para poder decirle, oiga, fíjese que en su corazón hay una inteligencia que le permite escuchar al Padre Eterno porque Él vive ahí. No está allá en esos templos en donde lo único que le exigen es sacrificio, adoración, diezmo y todo lo que conocemos que es lo que exigen las religiones del mundo, a cambio de un cielo que nunca llega, porque, bueno, eso que enseñan ahí no es en verdad el reino eterno. Cada vez me maravillo más de lo que te he escuchado y lo que te he aprendido hoy, Ramón. Mira cómo al nosotros dejar a un lado el tinte religioso y todos los dogmas o filosofía que nosotros teníamos hasta el momento, me lleva a comprender que todo lo que nos has contado del buen samaritano, cómo Jesús no rivalizaba ni siquiera con el enemigo, cómo esa inteligencia y esa sabiduría de este gran maestro Jesús, al denunciar al sacerdote y al levita, porque se supone de que si era un sacerdote, debería dar buen ejemplo de esas enseñanzas de las leyes, al igual que el levita.
Entonces, en ese momento rompo un paradigma. ¿Por qué? Porque yo pensé que si una persona tenía religión o era sacerdote, ya estaba salvado. Pero resulta que no, que la inteligencia que tiene guardada esta parábola es que la religión no me va a salvar, ni la filosofía, ni la creencia que yo tenga. Entonces, de lo que he comprendido en esta parábola que nos vienes contando, Ramón, te entendí que el samaritano fue el que se detuvo a brindarle auxilio a este hermano que estaba tendido en el piso y que sacó dentro de él, que cargaba con él, lo que era el aceite y un vino, que fue lo que le brindó a este hermano que estaba allí tendido en el piso. ¿Nos puedes, por favor, ampliar la información? ¿Qué significa? Para que los que nos están escuchando y viendo en este momento puedan entender lo que es la interpretación, que no era la que ellos se atribuían, sino que esa interpretación está en el corazón de cada hombre. ¿Nos puedes entonces ampliar la información de lo que es el vino y el aceite? Bueno, mi hermana, para poder entender esto tenemos que conocer también que en aquel tiempo todos aquellos que se aventuraban, por decir así, a moverse de un lugar a otro, llevaban ciertas provisiones. Dentro de las provisiones que llevaban, siempre llevaban algo como para poder estar apercibidos de cualquier situación, cualquier herida, cualquier cuestión que le pueda llegar a pasar en el camino. Entonces, normalmente se llevaba aceite y vino, que eso era una especie de ungüento. Ese ungüento es, ¿cómo decirlo? Es como una crema, ¿sí? No sé si se dice igual allá en Colombia, pero bueno, un ungüento para poder hacer esa sanidad y para poder atender de manera como de primeros auxilios, ¿no? A esa herida que pueda llegar a surgir en el camino. Entonces, el hombre se prepara para esto, se prepara para poder incursionar en este desplazamiento que va a hacer, y cuando, no tan solo ve que estas heridas las tiene el hombre, también saca lo que es tan preciado para él. ¿Por qué? Porque uno debe pensar que si ve a alguien en esas condiciones de un hombre herido, ¿cuál es el primer pensamiento que puede llegar a uno cuando vimos lo que hizo el sacerdote y el levita? Hermano, ¿qué le pasó? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Entonces uno se brinda con total amor a dar lo mejor de sí para poder ayudar, incluso a veces hasta poniendo en riesgo su propia vida. Entonces, en esas condiciones, ahí está, que el aceite y el vino son dos esencias que en el hombre de la tierra, en el ser humano que está aprendiendo a ser un ser humano universal y que está aprendiendo también a reconocer, a dimensionar, a practicar y a aplicar el amor que el Padre nos brinda en cada una de sus, vamos a ponerlo así, cada una de las maravillas que vemos a nuestro alrededor. Un árbol, un río, una montaña, una piedra, un hombre, una mujer, un niño, un animal. Todo eso nosotros, cuando vemos que hay alguien que está sufriendo, damos lo mejor que tenemos para poder ayudarlo. Y ese es el símbolo. ¿Por qué? Porque tanto el vino en muchas partes, ¿sí?, de las escrituras se menciona como algo esencial. Lo mismo el aceite, que es algo tan preciado porque es algo que de mucha cantidad de fruta se obtiene muy poca cantidad de aceite, cualquiera sea la esencia, ¿verdad? Entonces, eso es algo esencial que nosotros debemos contener. Y ungirse de eso, impregnarse de eso, de la esencia que nosotros contenemos, que es el verdadero amor que el Padre nos dio, es lo que hizo el samaritano con este hombre que estaba tirado. Entonces, ahí está que nosotros de alguna forma tenemos también que comprender que ese amor por el cual Jesús dio su vida, ¿sí?, para poder luego tomarla, es ese mismo símbolo. El hombre que da
de eso que trae para preservar su propia vida, se lo brinda a ese hombre que está ahí, casi muerto, para que él pueda ser salvo, para que él pueda sanarse, para que él pueda llegar a darle continuidad a su propia vida. Así es, Ramón, muchas gracias. Queremos saludar en esta mañana a todos los corazones que se unen a la voz de los corazones, a poder atender este llamado, a poder aprender. También invitarlos que los programas quedan ahí en nuestra plataforma, que los compartan con sus familiares, amigos. Esta voz de los corazones debe llegar a todas las ciudades, países, a todo el mundo. Por eso los saludamos de donde se encuentren. La idea es de que el planeta resuene con toda esta sabiduría, con todo ese aprendizaje, con todo el amor que nos entregan estos invitados maravillosos. Y más el tema que estamos escuchando el día de hoy, de la parábola del buen samaritano. Continuamos entonces con Ramón, y o sea, es que es muy, muy hermoso porque lo lleva a uno a una gran reflexión, y cuántas veces nosotros hemos tenido enfrente a ese hombre que está herido, casi muerto, y hemos pasado de largo. Entonces yo me hago como esta pregunta: ¿cómo el samaritano puede ayudar a este hombre sabiendo que no tenían como alguna relación? O sea, en ese tiempo había tanta discordia digamos, por razas, o sea, como tanta división, o sea, no se podían ayudar unos entre otros. ¿Cómo el samaritano puede ayudar a este hombre? Bueno, esa parte de la parábola es esencial poder comprenderla, porque es ahí donde nosotros entendemos que la división que en aquel tiempo existía, y por lo cual también Jesús tomó a un samaritano como ejemplo para poder enseñar lo que necesitaba enseñar. Porque no habló de otro lugar o de otro pueblo, no habló de otra ciudad. Habló de un ser que venía de la Samaria. Y la Samaria era un pueblo que estaba conformado por, bueno, luego de la invasión babilónica y de la disgregación del pueblo judío, de las 12 tribus de Israel, quedaron solamente 2 tribus en ese lugar, que fueron las que dieron origen a este pueblo, más todos los que vinieron que fueron traídos por los babilónicos. Entonces, en ese lugar habían muchas creencias, y dentro de las creencias, los judíos ortodoxos, por decirlo de alguna forma, decían que quienes estaban allí en la Samaria eran paganos, bueno, no respetaban la ley que se les había dado como judíos. Entonces, un samaritano y un judío eran enemigos por sus creencias. Sin embargo, este samaritano que ve al judío tirado ahí en el suelo, no se acuerda de eso, no piensa en el odio que le implantaron las creencias y que le fue implantado al hombre en su corazón, porque él se conmueve por el dolor de ese ser humano que estaba ahí en el suelo. Entonces, primer gran trabajo para poder lograr comprender que el amor que se nos dio deja de lado cualquier división, deja de lado cualquier egoísmo, cualquier imposición de este mundo que nos quiera alejar los unos de los otros. Entonces ahí está el prójimo. El prójimo es el hermano. ¿Pero por qué? Porque tenemos un mismo origen. Entonces, nosotros venimos todos de un mismo padre y de una misma madre. ¿Cómo no reconocernos? ¿Cómo no reconocer al prójimo? ¿Cómo no reconocer el amor que debo darle a mi hermano para poder que mi hermano también sienta ese amor, así como nosotros lo hemos recibido de nuestro Padre? Y bueno, en ese trabajo el samaritano todos los días debe pulir y pulir y pulir ¿cómo decirlo? Esa conciencia que, como bien vos decías, Nancy, muchas veces nos hace caminar por las calles sin mirar a nuestro alrededor, sin siquiera prestar atención de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que necesitan los demás. Entonces, yo no puedo hacer nada por el otro, pero si de alguna forma llega a mí
una enseñanza en donde yo tengo que accionar a través de la propia voluntad un poquito de amor, bueno, ahí estoy yo para poder ayudar. Entonces, yo no voy a hacer el trabajo de otro, pero si yo puedo ayudarle a que mi hermano entienda, comprenda, por ejemplo, que lo que está haciendo le está haciendo mal, que lo que está viviendo no le está ayudando a crecer en su espíritu, que todos los acontecimientos que las profecías nos dicen que van a suceder, nos tienen que hacer el llamado para que nosotros podamos prepararnos y estar listos al momento en el cual sabemos que van a pasar muchas cosas aquí en el planeta y que son necesarias también porque luego de eso viene un tiempo maravilloso, viene un tiempo en donde todo ese amor que se nos fue entregado desde el principio preexistente en cada uno de nosotros se va a manifestar en un nuevo cielo y en una nueva tierra aquí en el planeta. Entonces, ese es el mensaje, esa es la enseñanza que el samaritano debe lograr entregar con hechos. O sea, ya como lo dice Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces, pongamos en acción ese amor, esa voluntad de querer ayudar al prójimo y empezar a mirar un poquito a nuestro alrededor. Diría que incluso hasta en nuestro entorno familiar. ¿Por qué? Porque esta rebelión que cayó aquí al planeta y que hoy estamos aprendiendo a reconocer dónde es que está ubicada, política, religión, economía, medios de comunicación, militarismo, todo eso que conforma una imagen de mentira, todo eso es lo que domina y doblega al espíritu del hombre. Y es lo que hace que el hombre se encuentre en la condición de estar casi muerto. Entonces, busquemos ese reino eterno en nosotros para poder también enseñárselo a otro y compartírselo para que también él pueda valorar y dejar todo lo que el mundo le ofrece para poder dedicarse a que ese tesoro sea el único propósito en su vida, el único propósito de poder lograr adquirirlo, de poder lograr, bueno, tenerlo justamente como un tesoro, pero no por egoísmo, sino para poder compartirlo. Me sorprendo y me fascina ver esta información e interpretación de los cifrados que guarda esta parábola del buen samaritano. Y me gusta mucho el título también porque entonces comprendo en este momento que ese samaritano va antecedido por una palabra y es buen, de bueno. O sea que comprendo que ese samaritano es ese corazón que está lleno de amor y alimentado de, como tú lo decías, Jesús es verbo, o sea, un accionar, que si yo conozco las leyes eternas es porque también le voy a dar una aplicación en el diario vivir. Y como estamos hablando de romper paradigmas, me encanta porque lo que te comprendí ahorita, cuando nos relatabas la parábola del buen samaritano, decía entonces que le pregunta al escriba de quién es el prójimo, sabiendo que él está acompañado de unos hermanos que trabajan con él. Pero Jesús le hace una pregunta tan inteligente al escriba, que le pregunta al escriba, ¿quién de los tres es samaritano del que estaba tirado en el piso? Ramón, ¿tenía Jesús algún propósito en hacerle esta pregunta a ese escriba? Cuando Jesús le realiza esta pregunta al intérprete de la ley, que ellos, claro, como vos decías, Gloria, ellos primero escribían, ¿sí? Y luego interpretaban. Y desde ahí compartían, según esa interpretación, a los que los escuchaban. Ahora bien, en esta, ¿cómo decirlo? En esta pregunta que le hace Jesús al intérprete, él busca que si hay algo en el corazón de él que realmente lo pueda
comprender desde el lugar en donde la conciencia que pueda haber logrado desarrollar luego de la enseñanza, porque eso es lo que nosotros también debemos comprender. Cuando alguien nos enseña algo, nosotros desarrollamos una conciencia que nos permite ubicarnos en el cumplimiento de lo que hemos aprendido. Y ahí está que después existen otras leyes como la del albedrío, en donde si nosotros hemos aprendido algo y no lo queremos hacer, bueno, es albedrío que nosotros tenemos, pero que el albedrío a nosotros siempre nos va a llevar a que cumplamos con la ley. No es como el mundo nos dice que es libre albedrío, ¿no? Que yo hago lo que quiero, total tengo libre albedrío. No, el albedrío siempre me lleva a que yo pueda ser un hombre que cumpla con la ley. Entonces, reconocer cuando alguien, un ser humano, un hombre, está cumpliendo con la ley, es el objetivo por el cual Jesús le hace la pregunta al intérprete. Le dice, ¿cuál de estos tres es el que ha cumplido con la ley del amar al prójimo? Que es la ley que está luego de amar al Padre por sobre todas las cosas. O sea que es la misma ley porque es el mismo amor. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que este amor uno lo puede realmente empezar a dimensionar cuando se une al prójimo. Entonces ahí aparece lo que nosotros hoy estamos también dimensionando, que es la cohesión. El verdadero amor nos une como si un imán se siente atraído con un clavo. Es igual, o bueno, no sé cómo es que le dicen, el metal con el imán, ¿no? Es un principio, es una fuerza que une. Entonces, esa cohesión a nosotros nos tiene que enseñar el verdadero amor. Sin esa unidad nosotros no podemos decir que amamos al prójimo, porque no sentimos realmente el amor hacia los demás. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque recién cuando compartías, Gloria, hay algo que sucede y que es parte del plan que trajo la rebelión aquí al planeta, y que es implantar el odio en el corazón de los hombres. El odio en el corazón hace que nuestro corazón sea duro, sea grueso, que no vibre, que no resuene con el amor. Entonces, no sentimos el verdadero amor porque está lleno de odio en nuestro corazón. Y es tanto el odio que nos han inculcado que incluso ellos, los de las religiones, lo muestran como algo natural. ¿Por qué? Porque dicen que Jehová, ese Dios que ellos adoran, claro, hacía sacrificio, mataba y elegía pueblos. Entonces todo ese odio, toda esa división que en teoría es, bueno, lo que ese Dios hace, bueno, en teoría no, es lo que ese Dios hace, es el odio que nosotros después creemos que está permitido, porque nos lo enseñan en las religiones. Claro, si Dios castiga, ¿por qué yo no voy a castigar a mi hermano? ¿Por qué yo no voy a castigar a mi hijo? ¿Por qué yo no voy a castigar al vecino que sacó la basura y la dejó tirada en la calle? Entonces, ese odio que hay en esta humanidad entre nosotros mismos es lo que también en algún tiempo debemos aprender a que no suceda más. Y eso ya también muchos profetas lo anunciaron. Y va a llegar un momento en el que nosotros debemos volver el corazón hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, porque volver el corazón es volver a ese principio que le dio vida. En el principio de la creación, la vida nace a través del amor, la armonía y la paz, de las leyes unidas en un mismo vientre para poder contener toda esa creación y que esa creación se manifieste para que nosotros podamos conocerlo al Padre Eterno. Fascinante, sencillamente fascinante. Queridos y amados oyentes y videntes que en este momento están conectados con nuestros corazones. Miren cómo la inteligencia de Jesús es perfecto. Cómo le devuelve la misma pregunta al escriba y le dice, ¿quién de los tres? Porque los tres conocían las leyes y ellos eran muy buenos para idear y crear leyes, pero
como dice Mateo 23. Y Jesús les decía, a los escribas y a los fariseos, hagan lo que ellos dicen en sus leyes, háganlo, porque decían no matar, no robar, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y hablan mucho, pero ni siquiera con un dedo ellos quieren hacer y aplicar. Ahí es donde te entendí, Ramón, que Jesús le pregunta es porque al él conocer la ley no se enfrenta con él directamente, sino que a través de esta enseñanza nos dice que no es suficiente con conocer las leyes eternas, no es suficiente con conocer los 10 mandamientos, sino que hay que aplicarlos. Y que esos 10 mandamientos también pertenecen al Antiguo Testamento, porque Jesús vino a enseñarnos simplemente lo samaritano que hay en el corazón del hombre. Y te entendí que sencillamente es el amor. Eso es lo que te acabé de comprender. Ajá, así es. Nancy, ¿cómo te parece? Sí, o sea, es que me uno a ese sentir de gloria porque escuchando a Ramón y vuelvo y reitero que es como ese viaje que nos has hecho en el tiempo y poder nosotros comprender en este momento que ese ser samaritano es yo amar a mi otro hermano así no lo conozca, poder sentir esa necesidad que cada uno tiene y poder ayudarlos. O sea, me tiene la verdad, o sea, en reflexión, es eso, en reflexión, porque ese es el trabajo que cada uno debemos hacer. Dentro de este diálogo, Ramón, a mí me gustaría preguntarte, porque me llama mucho la atención la imagen que vemos detrás, que dice corazón samaritano. Cuéntanos un poco de ese corazón samaritano. Bueno, Nancy, el corazón samaritano es una forma de vida que estamos aprendiendo a comprender cómo es que funciona la ley. Entonces, en nuestro corazón, como la voz de los corazones también, el trabajo que ustedes están realizando, nosotros desde aquí, desde la Argentina, hacemos un trabajo para poder compartir este conocimiento que es tan maravilloso y que está grabado en nuestros corazones, o mejor dicho, está guardado ahí. Tenemos que aprender a ir a buscarlo. Y las enseñanzas, justamente de las parábolas y de las profecías, reseñan al samaritano como parábola y a la samaritana como una mujer, una humanidad que reconoce al Cristo porque lo estaba esperando y sale a dar la voz de aviso que ya llegó, que ya está entre nosotros, que ya ese reino eterno que se esperó durante tanto tiempo, no había que ir a buscarlo a ningún lado, ni a aquel monte ni al otro, sino que donde uno estuviese realmente haciendo y cumpliendo con la voluntad del Padre, estábamos sirviendo a eso que vinimos a hacer, que es justamente dar a conocer el amor y las leyes eternas de la creación. Corazón Samaritano es, en principio, un equipo de seres humanos que tiene ese propósito, dar a conocer las profecías, dar a conocer el mensaje que trajo Jesús a la tierra, compartir el amor que estamos aprendiendo a dimensionar, dar a conocer la verdadera identidad del hombre, que no sea más engañado por todo lo que la ciencia del mundo o las corrientes filosóficas quieren hacerle creer, que realmente nosotros podamos conocer y comprender que no necesitamos nada de afuera, simplemente de una mano que siempre esté ahí extendida para poder ayudar. Por eso en ese corazón hay 2 manos, y ahí es donde está, que está la mano de Jesús y está también la mano de esos seres que lo buscan para poder tomarse de él fuertemente y a partir de esa unidad empezar a hacer un trabajo. Y ese trabajo es la resurrección. Es la resurrección que nosotros vinimos a hacer también, porque llega un tiempo en el cual es necesario nacer de nuevo. No como, bueno, justamente Nicodemo le preguntaba a Jesús, sino nacer de nuevo en el Espíritu. Y ahí también hay una gran enseñanza que nosotros estamos aprendiendo a dimensionar, porque en este lugar, en la Reina del Sur,
hay una sabiduría que nosotros contenemos para poder justamente hacer que esta humanidad se levante. Y la Argentina tiene un gran trabajo. Por eso es que justamente la parábola del buen samaritano y de la samaritana con la que se encuentra Jesús en el pozo de Jacob son quienes realmente ubican a la Argentina en un trabajo de comprender el amor, de poder ayudar al prójimo y de prepararse para un tiempo en el cual muchos seres van a venir a este lugar, a este rinconcito aquí de el continente suramericano. ¿Por qué? Porque tiene todavía sus tierras esperando a que millones y millones y millones de personas lleguen luego de, bueno, el tercer humo, dice Parravicini, ¿no? La tercera guerra. Y ya lo hemos hecho. Argentina está conformada por seres de muchos países. Es un crisol de razas. Entonces, sabemos y tenemos un puente, una conexión con esos países, con esos lugares que ya fueron como la base de la conformación de estos seres que vivimos hoy aquí en este lugar de promisión, y que, como también señala Parravicini, Argentina dice que junto al hermano indígena se ocupará de sanar las heridas de los que lleguen. Entonces, hay mucho para compartir, hay mucho para enseñar. Dentro de lo que también nosotros hemos aprendido, no podemos enseñar más de lo que hemos logrado hacer en nosotros, pero ese es el trabajo. Divino, divino lo que acabo de comprender. Estaba recordando también la parábola de la samaritana, cuando ella se acerca al pozo de Jacob a sacar agua, y llega allí Jesús el Cristo, y le pregunta, dadme de beber, y ella le dice que porque él, siendo judío, le pide a ella, sabiendo que entre judíos y samaritanos no la van. Entonces ahí donde te comprendí ahorita, que era por eso, por esas leyes y por ese ocultismo que guardaba, digamos, la rebelión asentada aquí en este planeta. Pero como Jesús también le dice a la samaritana que si supiera quién le estaba pidiendo el agua, pues le pediría. Y ella en su corazón, la samaritana, en ese buen corazón samaritano, reconoció al Cristo y se la pidió. Señor, dadme de beber. Y no solamente eso, tenía guardado esas memorias en su corazón, en cada célula, cuando ella le dice, yo sé que cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas, todas estas verdades. Entonces ahí Jesús comprendió que lo que Él había engendrado y creado le iba a dar buenos frutos, porque eso fue lo que hizo Jesús, preguntarle, y tuvo buena respuesta. ¿Por qué? Porque la samaritana y los samaritanos tienen en su corazón ese amor y esa esencia de Jesús. Entonces, Ramón, Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, habla en una de esas profecías de que Argentina es la samaritana del mundo. ¿Será que esta profecía tiene alguna relación con esta parábola del buen samaritano? Así es, Gloria. Esto es así. ¿Por qué? Porque justamente esa inteligencia que le permite a la samaritana reconocer al Cristo, reconocer a ese Mesías en aquel tiempo para ellos que iba a venir, es un proceso que yo entiendo Parravicini cifró para que nosotros entendamos y comprendamos que hay un Maharanata que es así como lo enseña en sus psicografías. En la Argentina se va a anunciar el tiempo de la segunda venida del Cristo, porque ya nosotros tenemos claro cómo es que se da ese proceso. ¿Y qué es lo que también enseña Parravicini? Que en la Argentina va a haber un nuevo hombre, nacerá un nuevo hombre, que ese nuevo hombre va a enseñar. ¿Y qué es lo que va a enseñar? Justamente al Cristo. Entonces, ese ser crístico que va a nacer en este lugar y que está naciendo ya en el corazón
de muchos hombres y mujeres que se disponen porque esperan que venga Cristo, que llegue Cristo, que esa fuerza se manifieste en cada uno de nosotros. Cuando empieza a sentirlo por dentro, empieza a compartirlo. Y eso es lo maravilloso de esa parábola que, bueno, de lo que vivió Jesús y la samaritana. ¿Quién no tiene sed? Tanto judíos como samaritanos tienen sed. Ahora bien, ¿cuál era la sed de la cual realmente necesitaba saciarse la samaritana? De la sed del Cristo, de algo que ella estaba esperando, algo que no venía por ningún lado ni por ninguna de las enseñanzas que le inculcaban desde esa creencia o desde esa religión. Entonces, cuando el Cristo se presenta ante ella, esa mujer que reconoce el verdadero Dios que cada uno contiene por dentro, sale y da la voz de aviso. Ya llegó, ya llegó. Y desde ahí compartió Jesús con los samaritanos 2 días. Y ellos aprendieron de él justamente la aplicación de la ley del amor. Ahora, ¿cuántos de esos samaritanos están viviendo hoy, en este tiempo, aquí en la Argentina? Yo diría que muchos. Por eso es que Parravicini ha cifrado justamente ese mensaje para que nosotros hoy, cuando lo escuchemos, nos sintamos identificados con eso. Hay que dar la voz de aviso, hay que dar la voz de alerta. Llega un tiempo hermoso, maravilloso, pero hay que prepararse, hay que estar listos. Nosotros tenemos tierras, sí, tenemos comida, sí, pero van a venir muchos seres humanos que necesitan de abrigo, de trabajo, de sustento, y nosotros debemos tener la capacidad de poder compartirlo, de poder brindarlo sin ningún tipo de egoísmo, porque ese es el verdadero amor. Si hay un poquito de pan, bueno, se come un poquito de pan entre los que hayan. Gracias, Ramón. O sea, la verdad, mucho aprendizaje con todo lo que nos has compartido. En ese momento, entonces, queremos invitar a nuestros televidentes oyentes a que se unan a los estudios que tenemos acá en la ciudad de Medellín los días miércoles a las 6:30 de la tarde. Estamos ubicados a una cuadra de la estación de La Floresta, en la dirección Carrera 78A, número 4894. Tenemos el teléfono 321-870-7814. Para las personas que se encuentren en diferentes ciudades o países, también pueden escribir a este número y se les podrá dar la indicación y poderlos ubicar donde más cerca se encuentren nuestros estudios. Acá compartimos estas enseñanzas, estos mensajes, si quieren ampliar más estos conocimientos, los esperamos a todos. Los invitamos también para que se unan en nuestras diferentes redes sociales, como es en Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, también todos nuestros programas quedan ahí guardaditos, pueden nutrirse, pueden estudiar, pueden compartir con sus familias, amigos, con todo el que resuene con esta información. La idea es de que este mensaje, como les dije ahora, resuene en todos nuestros corazones, en todo el planeta, que la voz de los corazones, cada día esta resonancia se expanda más, nos podamos sentir y escuchar. Ya para concluir este tema maravilloso, dándole gracias a Ramón por ese tiempo que nos ha dedicado y estas enseñanzas. Ramón, el mensaje central o la enseñanza que nos quieres dejar a nuestros televidentes, a nuestros oyentes de la voz de los corazones, para que quede ahí guardadito en esos corazones dulces, ¿qué enseñanza nos quieres dejar con esta parábola que comprendimos el día de hoy? Bueno, Gloria y Nancy, muchísimas gracias por permitirme también compartir. Y en esencia, la parábola del buen samaritano es poder que el Padre se manifieste aquí en el planeta entre nosotros. Ese sería en esencia lo que me gustaría que cada uno en su corazón pueda sentir. Si yo sé
que nuestro Padre nos da toda la creación con el infinito amor que Él nos tiene. Y yo puedo ver cómo a través de ella, de esa hermosa creación, yo puedo obtener todo el sustento que necesito para poder darle continuidad a la vida, no tan solo a mi vida, sino a la vida en el planeta y en el universo, poder también comprender que ahí no hay ningún tipo de egoísmo, no hay nada que nosotros en el universo no podamos disponer, porque nuestro Padre Creador dispuso todo para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos para poder ser hombres de cumplimiento del amor que Él nos dio. La única ley que les dejo: amar al Padre por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo que la ley era viva y que estaba escrita en nuestros corazones, en el corazón samaritano, y que la voz de los corazones también hoy nos permite escuchar ese amor que, bueno, Jesús compartió para que nosotros podamos hacer la resurrección. Muchísimas gracias a todos sus corazones. Muchas gracias, Ramón, nuevamente por este tiempo que nos has brindado para estas enseñanzas y este aprendizaje. Gloria, ¿cómo terminamos este programa? Cuéntanos qué enseñanza te... Oh Dios, excelente. Primero, de verdad, Ramón, felicitarte, porque más que una gran enseñanza que nos has entregado hoy, lo siento como una preparación para todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando en este momento, porque si ustedes se dan cuenta, y esto lo digo por aquellos corazones que están apercibidos, el planeta está en unos momentos muy aciagos y de mucha oscuridad. Y no solo eso, estamos a punto de una tercera guerra mundial que se nos vino encima. Apenas tenemos un tiempo, un compás de espera, mientras el hombre, como en este momento, se prepara para esta parte final que está atravesando el planeta. Entonces, si nosotros miramos la imagen que tenemos en el fondo, lo que me dejas como preparación y como enseñanza, mi amado Ramón, es que si nosotros miramos ese buen samaritano, lo que está haciendo es que está ungiendo el corazón de ese hombre que está allí tendido, porque todas esas religiones y todas las filosofías han herido su esencia, han hecho que él pierda su identidad, que pierda esa esencia de oro que él contiene en su interior, en ese ser. Porque si miramos en la otra mano, el samaritano tiene esa esencia, tiene ese aceite, que es ese conocimiento que él necesita para poder volver a ese reino donde ha venido. Y también recuerdo, porque el propósito de la voz de los corazones es invitar a todos aquellos hermanos y personas que investigan mucho sobre la profecía, porque es la que nos va a permitir a nosotros prepararnos en este tiempo final. Entonces comprendí en estos días también que Pablo de Tarso decía: hijitos míos, ¿cómo sufro hasta que no hayáis conformado el Cristo dentro de vosotros? Y conformar ese Cristo dentro de vosotros es entender que ese amor yo lo tengo que forjar, lo debo de sentir, debo de sacarlo, y que no debo tener selección por clase social, por raza, por condición, cualquier clase de condición económica. No, si voy a sacar eso dentro de mi corazón, es eso samaritano, ese amor, esa bondad, esa misericordia, porque es lo que va a necesitar. Sí, mi hermano, usted que me ve y que me escucha, usted va a necesitar este conocimiento y va a necesitar mucho amor, como está planteada en la profecía de Parravicini, que Argentina va a ser la gran samaritana del mundo, pero no es solamente Argentina, es Colombia, Venezuela, mejor dicho, Suramérica, América Latina, desde el México hasta el sur. Ese corazón amoroso vas a ser tú para brindarle esa ayuda y ese amor a esos hermanos que van a sufrir mucho después de que la bomba nuclear explote. Gracias, Ramón, gracias por ese aprendizaje, gracias por esta preparación y gracias por esta buena enseñanza que hoy nos queda en cada uno de nuestros corazones. Me voy enamoradísima del tema del día de hoy.
Así es, Ramón, y así es, Gloria. O sea, este programa, este tema, me parece que fue un regalo para nosotros, para nuestros espíritus. La enseñanza que nos deja es muy grande porque muchas veces sí se ha leído, pero la verdad no se había comprendido. Y ahora escuchando a Ramón, cómo nos unimos, porque independiente que estemos en otras ciudades y en otros países, hay una cohesión que se llama corazón. Esa es nuestra gran fuerza y eso es lo que nos une. Entonces, la enseñanza que me llevo es esa, de que debo gestar un nuevo corazón y que cada día debo ser ese samaritano, empezando por mí, porque debo hacer un trabajo interior, porque yo no puedo entregar algo que yo no tenga. Entonces es yo poder brindarle del trabajo interior que yo haga a mi hermano, como decía ahora Gloria, poder sanar ese corazón, poder gestar un nuevo corazón lleno de amor. Es lo único que nos une, el amor. Y sé que de pronto, como dije yo ahora, en un tiempo de pronto no muy lejano, podamos estar unidos y cohesionados todos, sin importar razas, colores, o sea, razón social, tantas cosas que nos han metido que no son. Definitivamente lo que nos une es eso, el corazón y el amor. Muchas gracias, Ramón. Y muchas gracias a todos por unirse, por dedicarse también este tiempo a ustedes, y hasta la próxima, hasta el próximo sábado, 10 de la mañana. Muchas gracias. Hasta pronto. Luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo de corazón. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo